¿qué tal? Te saluda el profesor Nelson Jara Chu. Bienvenido a una full sesión más en mi canal YouTube. El día de hoy vamos a trabajar un tema importante del curso de aritmética. Vamos a ver el comportamiento y las operaciones de todos los conjuntos naturales. Así que atento a todas las indicaciones. No empiezo sin antes invitarte a que me sigas en mis redes sociales como @profe Nelson Jara y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Esto es Refuérzate para el cole con el profe Nelson. Así que empezamos. Vamos con una pequeña problematización. Cuando nuestros antepasados dejaron de ser nómades y empezaron a criar animales, cultivar tierras y organizar pequeñas comunidades, tuvieron necesidad de contar y ordenar. Es así que aparecieron los números naturales, los cuales representan la cantidad de elementos de un determinado conjunto. Cuando hablamos de naturales, vamos a hablar de cantidades que sí existen, cantidades que podemos observar, podemos palpar. Y ello tiene un montón de determinaciones para poder trabajar juntamente con sus operaciones, con sus propiedades y todo lo demás. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en este video. Debemos recordar la ubicación de todos estos números naturales, pues se encuentra desde el 0 hacia la derecha hasta el infinito positivo. Todos los positivos. ¿Por qué? Porque lógicamente son cantidades que realmente existen. Y como realmente existen, tenemos que ver las operaciones. La primera de ellas es la adición, donde consiste en reunir varias cantidades llamadas sumandos en una sola cantidad llamada suma. La suma es el resultado de la adición. A veces nosotros decimos que la operación se llama suma. En realidad no. La operación, el nombre correcto, se llama adición. La suma es el resultado de la adición. Por ejemplo, tienes tú 18 caramelos y te regalan pues 12 caramelos más. Pues al total tenemos lógicamente 30 caramelos. Estos dos señores se llaman lógicamente sumandos y el resultado final de todo ello se llamaría suma. Si hay muchos más sumandos no hay ningún problema, hay que sumarlo. El resultado total va a tener nombre de suma. La suma es el resultado de la adición. La adición también tiene sus propiedades. La primera de ellas es la propiedad de clausura. ¿Qué te dice? Porque si tú tienes un número A y un número B que pertenecen a los naturales, entonces la suma de ellos también te va a dar un número natural. Por ejemplo, tendría yo un 5 y que están los naturales, le voy a sumar un 7 que también es natural, entonces la suma de ellos es 12 y el 12 también pertenece a los naturales. Es lo que me dice la propiedad de clausura, muy importante y básica en la adición. Otra propiedad de la adición también tenemos la propiedad conmutativa, pues que te dice que el orden de los sumandos no va a alterar la suma. Si tienes un número A y un número B que pertenecen a n, entonces si tú cambias el orden no hay ningún problema. A más B va a ser igual que B más A. Si tienes por ejemplo 8 más 6, pues esto te va a dar lo mismo que 6 más 8. Conmutar significa cambiar de lugar. Esto me da 14 y lógicamente eso también es igual a 14. Así se aplica la propiedad conmutativa en la adición. También tenemos la propiedad asociativa. Lógicamente te dice que tienes que asociar y el resultado te va a dar el mismo. Tienes por ejemplo tres números A, B y C. Si tú agrupas, tú asocias estos dos, es lo mismo que tú agruparas estos dos. Por ejemplo, tuvieras 4 más 6 más 7. Tú vas a agrupar estos dos. Recuerda que si tú agrupas debes de resolver primero ello. 4 más 6 es 10 y 10 más 7 pues me da 17. Muy bien. Ahora voy a asociar de otra manera. Tengo los mismos números, 4 más 6 más 7 y voy a asociar, voy a agrupar estos dos. Pues el 4 bajaría y sería 6 más 7 que es 13. Y 4 más 13 también te da 17. Así aplicamos la propiedad asociativa. Asociamos y al final el resultado te va a dar el mismo. También tenemos la propiedad del elemento neutro. El elemento neutro de la adición pues simplemente es el 0. Cualquier número que sea natural, le voy a sumar el 0, pues me va a dar el mismo número. Neutro no hace nada. Si yo tuviera por ejemplo 12, que es un natural, le voy a sumar el 0, que es un elemento neutro, pues esto también me va a dar ¿qué cosa? El mismo 12, porque el 0 es un elemento que no hace nada, por eso se llama neutro. Entonces, cualquier número sumado con el 0 te va a dar el mismo número natural. En la adición también podemos aplicar sumas notables. ¿Qué significa? Sumas en las cuales va a ser mucho más rápido, mucho más fácil porque encontramos la forma de hacerlo. Unas propiedades importantes para ello. Lo primero tenemos acá la suma de los n primeros números naturales. Significa que empezamos del 1. Por ejemplo, si tengo 1 más 2 más 3 más hasta el 100, por ejemplo, hasta el 200, hasta el 500. ¿Cómo hacemos eso? Muy rápido. Agarramos el último número y ¿qué hacemos? Pues lo multiplicamos con su consecutivo y todo lo dividimos entre 2. De esa manera, automáticamente ya encontramos la suma de semejante cantidad de números sin ningún inconveniente. Mira el ejemplo. Si tengo la suma de 1 más 2 más 3 así hasta el 70. Pues fácil, ¿qué dice la propiedad? Agarramos el último número y lo multiplicamos con su consecutivo. Sería 70 por 71 entre 2. Y esto me sale 2485. Ahí tenemos rápidamente la suma de esos primeros números hasta el 70. Así lo puedes hacer si quieres hasta el 80, hasta el 100, hasta el número que tú quieras. Solamente identificamos el último número, lo multiplicamos con su consecutivo y entre 2 y se acabó el inconveniente. También lo que puedes hacer acá es simplificar, ¿no? Mitad 1 y mitad 35. Multiplicamos y se acabó el inconveniente y el problema y tienes la suma así de fácil.
También tenemos la suma de los n primeros números pares. Los pares, lógicamente, si dice los primeros, entonces tenemos que empezar con el 2. Si es 2 más 4 más 6, hasta el número que tú quieras, pero ojo, tienen que ser pares. ¿Qué hacemos? Agarramos el último número, lo dividimos entre 2. Mira, acá tengo 2n, se convirtió, o sea, en n, o sea, le sacamos la mitad. Y ese número que está por la mitad lo multiplicamos por su consecutivo y ya tenemos la respuesta automáticamente. Ejemplo, si tuvieras así, 2 más 4 más 6, así te vas hasta el 20. No hay que sumar todo ello. Tenemos esta facilidad de las sumas notables. Agarramos el último número y este es 20. Le sacamos la mitad. ¿Está bien? Sería entonces 10. Y lo multiplicamos por su consecutivo que es 11. 10 por 11 sería entonces 110. Por lo tanto, la suma de los primeros números pares, o sea, 2 más 4 más 6 en este caso hasta el 20, pues simplemente me daría 110. Lo puedes hacer tú con calculadora o con tu lapicito, en tu hojita. ¿Pero para qué? Tenemos aquí las facilidades con las sumas notables. En este caso tenemos la suma de los n primeros números pares. Lo mismo sucede con los impares. Cuando tienes la suma de los n primeros números impares, pues ¿qué hacemos? Tenemos 1 más 3 más 5. Lógicamente empezamos del 1 porque te dice los primeros. Agarramos el último número y le damos esta forma. Le damos la forma de 2n menos 1. ¿Para qué? Para calcular n. En ese caso, teniendo ya el valor de n, lo ponemos al cuadrado y se acabó el inconveniente. Mira el ejemplo. Si tuvieras tú 1 más 3 más 5, vamos a darle hasta, por ejemplo, el 39. Ahí está, no es necesario sumar, al toque nada más. Agarramos el último número y le damos esta forma, o sea, el 39 tiene que tener esta forma 2n menos 1. Con esta ecuación yo calculo n, mira, este 1 pasa con más, sería 40, es igual a 2n, pues donde n valdría simplemente ¿cuánto? Pues 20. Ya teniendo n, ¿qué te dice? Pues esa n la elevamos al cuadrado, sería entonces 20 al cuadrado, y esto me sale simplemente 400. Por lo tanto, la suma de los primeros números impares del 1 hasta el 39, pues me daría 400. Si quieres lo puedes comprobar, pero ya no lo harías, porque acá tengo la facilidad de hacerlo con estas sumas notables. Muy bien, ahora nos vamos a la operación de la sustracción de números naturales. ¿Qué nos dice? Es una operación inversa. Ojo, inversa ¿a quién? A la adición. Si en la adición pues estás adicionando, estás aumentando, pues aquí la sustracción estás sustrayendo, estás quitando, ¿ya? Que consiste en determinar una cantidad llamada diferencia. Ojo, la diferencia es el resultado de la sustracción a partir de dos cantidades llamadas minuendo y sustraendo. Esta es la forma general de la sustracción. Están los elementos minuendo, sustraendo y diferencia. Por ejemplo, si tuviera 25 y le voy a quitar, le voy a sustraer, ¿está bien? Por ejemplo, un 10. Pues acá tenemos que esto me sale simplemente 15. Si no tenías 25 caramelos, luego que te quitaron, te sustrayeron 10 caramelos, pues te queda 15 caramelos. En este caso, este señor se llamaría ¿quién? Pues el minuendo. Este señor se llamaría pues el sustraendo. Y este señor se llamaría ¿quién? Pues la diferencia. Date cuenta entonces de que el minuendo en los números naturales va a ser mayor que el sustraendo. Para que salga un número positivo, justamente estamos en ello, en los números naturales. Entonces el minuendo debe ser cualquier número, pero que sea mayor que el sustraendo para que salga una diferencia. La propiedad principal también de la sustracción es de que el sustraendo más la diferencia siempre me va a dar el minuendo. Si tuviera por ejemplo 30 menos 12, esto me da lógicamente pues un 18. Este es el minuendo, este es el sustraendo y esta es la diferencia. Tiene la forma de una sustracción. Entonces identificando te das cuenta de que si yo sumo el sustraendo con la diferencia, lógicamente me da el minuendo. Comprobemos. Sustraendo es 12 más diferencia es 18. Lógicamente usted me va el minuendo que vale 30. Entonces la propiedad también importante y básica de la sustracción es de que la suma del sustraendo con la diferencia siempre me va a dar el minuendo. Y otra propiedad más también que te dice que la suma de los tres términos de la sustracción siempre va a ser el doble del minuendo. Comprobemos. Tengo por ejemplo acá un 15 y le voy a quitar un 8. Esto me sale lógicamente un 7. Vamos a ver, tengo acá el minuendo, esto es el sustraendo, esta es la diferencia. Entonces el minuendo es 15, el sustraendo es 8 y la diferencia es 7. Vamos a comprobar que la suma de estos tres me tiene que dar ¿quién? Pues el doble del minuendo. Entonces, minuendo 15, sustraendo 8, diferencia 7. Dice que esto tiene que ser el doble del minuendo que vale 15. Entonces comprobemos, acá tengo 15 más 15 que es 30. Y acá también tengo 2 por 15 que es 30. Comprobado entonces. Esta es la segunda operación, la segunda propiedad, importante de la sustracción. Que los tres términos de la sustracción siempre me va a dar el doble del minuendo. Ahora también tengo una curiosidad con la sustracción. Mira lo siguiente. Si tengo un número de 3 cifras, por ejemplo ABC, es la forma de un número de 3 cifras, número cualquiera que sea de 3 cifras, lo voy a restar ¿con quién? Con el mismo número pero con las cifras invertidas. Sería entonces CBA, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Lógicamente esto me da resultado, que es una diferencia, que tiene forma X, Y, Z.
Entonces, hay una curiosidad muy importante. Si A es mayor que C, o sea, el primer dígito es mayor que el último dígito, obligatoriamente, ¿qué va a pasar? La cifra del medio siempre va a ser 9. Siempre, forever recontra ever. Y la suma de los extremos, o sea, x más z, también va a sumar 9. Esta curiosidad va a pasar siempre y cuando la primera cifra sea mayor que la última. O sea, la cifra de las centenas tiene que ser mayor que la cifra de las unidades. Y también que se cumpla de que el segundo número, o sea, el sustraendo, sea las mismas cifras pero no reinvertido. Siempre te va a dar la cifra del medio de la diferencia, te va a dar 9 y los extremos van a sumar 9. Es una curiosidad muy importante en la sustracción. Mira ejemplo, si yo tuviera 843 y le voy a restar 348, está cumpliendo porque mira, es un número de 3 cifras, pues claro, la cifra de las centenas es mayor que las unidades, pues claro, entonces te das cuenta de que si tú restas, o sea, el sustrayendo es un número con las mismas cifras pero no reinvertido, automáticamente, solamente que tienes que hacer, date cuenta que en el medio siempre me va a dar 9. Obligatoriamente. Y en la columna de las unidades solamente restamos 13 menos 8 me da 5. Entonces sin restar nada más, aquí valdría 4. Entonces ya tenemos la sustracción, la diferencia automáticamente y muy rápido aplicando esta curiosidad de la sustracción. Y otro ejemplo, 541, le voy a restar lo mismo pero con cifras invertidas, 145. Si cumple eso, te das cuenta de que solamente basta que restes la columna de las unidades. Sería entonces 11 menos 5 es 6. Acá vale 9 porque la cifra del medio vale 9 y los extremos deben sumar 9. Ya tengo 6. ¿Cuánto vale acá? Pues 3. Automáticamente ya lo tengo de esa manera. Con esta curiosidad muy importante de la sustracción. ¿Y qué pasa cuando tengo un número de dos cifras? Mira, tengo un número de dos cifras de forma AB y le voy a restar lo mismo pero con cifras invertidas. Vea, en este caso debe cumplirse de que la A sea mayor que la B. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar una diferencia también de dos cifras, x y, donde obligatoriamente la suma de los dos me tiene que dar también un 9. Esto es obligatorio, es propiedad, es dogma de fe, ¿ya? Que cumple ciertos requisitos, ¿no? Como te acabo de decir, que la A debe ser mayor que B, o sea, la columna, la cifra de las decenas debe ser mayor que el de las unidades, y el otro número que es el sustrayendo debe ser las mismas cifras, pero no reinvertido. Mira el ejemplo, tendría yo 85 menos 58. Solamente basta con restar la columna de las unidades. 15 menos 8 es 7. Entonces automáticamente esto valdría 2 porque las dos cifras deben de sumar 9 obligatoriamente. Esto nos ayuda mucho para hacer la resta mucho más fácil, para que la diferencia la encontremos automáticamente, sin muchos altercados por ahí. Lo acabamos de hacer gracias a esta curiosidad de la sustracción. Otra cosa importante de la sustracción es que nos da el concepto de complemento aritmético. Bueno, esto en realidad es lo que le falta al número para llegar a su orden inmediato superior. Por ejemplo, yo tengo un número que tiene solamente unidades, pues su orden inmediato superior son las decenas. Entonces voy a calcular cuánto le falta a ese número que está en unidades para llegar a las decenas, que es su orden inmediato superior. Si yo tuviera un número que tiene dos cifras, lógicamente tiene decenas y unidades, yo voy a encontrar cuánto le falta para llegar al siguiente orden, que son las centenas. Y así sucesivamente. Mira el ejemplo. Si tuviera el complemento aritmético, en este caso vamos a ponerle de 2 unidades. Pues sus 2 unidades, ¿qué quiere decir? Que su orden inmediato superior son ¿quién? Son las decenas. Entonces, ¿cuánto le falta para hacer una decena? Pues ¿qué haría? Restas, ¿no? 10 menos ese 2. Y lógicamente esto me va a dar pues 8. Estamos. Si yo te digo, por ejemplo, también el complemento aritmético, por ejemplo, de 87. Te das cuenta de que son dos cifras. Y dos cifras, pues, tiene decenas y unidades. Su orden inmediato superior son las centenas. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a las centenas? Pues, ¿qué hace? Restas, ¿no? 100 menos 87. Y esto me da simplemente, vamos a ponerle aquí que sería 13. Ya está. Entonces, 13 es el complemento aritmético de 87. Y si tuviera tres cifras, sería entonces, por ejemplo, complemento aritmético de 248. Como tiene acá bien claro, tiene unidad, decena y centena, su orden inmediato superior sería la unidad de millar, pues sería en este caso 1000 menos 248. En este caso, ¿cuánto sería? Pues 7, acá sería 5 y acá sería pues simplemente 2, 752. ¿Te das cuenta? Y esto nos lleva a una pequeña expresión para poder formalizar esta parte. ¿Cómo es la formalización? Pues sería lo siguiente. El complemento aritmético de un número n, ¿cómo es? Pues simplemente es 10 elevado a la cantidad de cifras de n menos el número n. Esa es la expresión para encontrar el complemento aritmético. Mira, ve, ¿por qué acá 10? Pues porque 2 tiene una cifra, entonces sería 10 a la 1, porque tiene una cifra. ¿Te das cuenta? Entonces lo mismo 10, ¿no? Menos el mismo 2, lógicamente entonces me sale pues 8. Acá tiene dos cifras, entonces ¿por qué es 100? Porque es 10 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque el 87 tiene dos cifras, le pongo al cuadrado. Y le resto lógicamente el mismo 87, lógicamente me va a salir 13.
Acá también, como tiene 3 cifras, por eso es que sale 1000, porque es 10 al cubo. 10 al cubo es 1000. Y le voy a restar entonces el 248, pues esto me sale 752. ¿Ya? Entonces así encontramos el complemento aritmético de los números. Es lo que le falta para llegar al orden inmediato superior. Ahora te preguntarás cómo calcular el complemento aritmético del número, por ejemplo, 15.324. O sea, ¿vas a restar semejante cosa? Pues no. Ahora tenemos un método práctico para encontrar el CA de cualquier número. Mira a continuación. Pues mira qué hacemos. Pues te das cuenta de que de derecha a izquierda empezamos con la primera cifra significativa y se le resta 10. A todas las demás se le va a restar de 9. Mira, ve. Tengo el ejemplo 652, el complemento aritmético de 652. Pues mira, de derecha a izquierda, esta cifra empezamos. La primera cifra significativa le restamos de 10. Y a la demás le restamos de 9. Mira, entonces ¿qué hacemos? 9 menos 6 es 3. 9 menos 5 es 4. Y 10 menos 2 es 8. ¿Qué quiere decir entonces? Que el complemento aritmético de 652 pues es 348. Acá nos olvidamos de restar ya. Es un método práctico mucho más rápido para calcular todo ello. Mira el siguiente ejemplo. Complemento aritmético de 15.348. Semejante numerazo. Ahora no vas a restar con sobre aritmético superior. Sería un número muy grande, te vas a demorar mucho más. Empezamos entonces con la primera cifra que le restamos de 10 y a la demás le restamos de 9. Entonces empezamos. 9 menos 1 es 8. 9 menos 5 pues es 4. 9 menos 3 pues es 6. 9 menos 4 pues es 5. Y 10 menos 8 pues es 2. Entonces el complemento aritmético de 15.348 pues es hecho 4.652. Te demorarías mucho más haciéndolo por el método tradicional. Pero aquí tenemos un método práctico mucho más rápido. Pero ojo, te dice bien claro que tiene que ser cifras significativas. ¿Quiénes son ellas? Pues todas menos el 0. Porque el 0 no significa nada, porque no vale nada. Entonces todas las que tengan una cifra significativa, con ella empezamos. ¿Qué quiere decir esto? Si tuvieras, por ejemplo, el CA de 7500, entonces ¿qué hacemos? El 0 no. Acá tampoco. Desde aquí empezamos. Sería entonces del 10 y acá sería del 9. Pues 9 menos 7 es 2. 10 menos 5 es 5 y los 0 lo colocamos igual. Entonces el CA de 7500 lógicamente es 2500. Y tuvieras el 0 por el medio, sería entonces el CA, por ejemplo, de 1034. La misma idea. Tenemos acá de la primera cifra, ponemos 10 y lo demás sería 9, ¿no? Entonces restamos, sería entonces 9 menos 1, pues 8. 9 menos 0 sigue siendo 9. 9 menos 3 es 6 y 10 menos 4 es 6. Entonces el complemento aritmético de 1034 es 8966 para llegar a la cifra del orden inmediato superior. Ahora tenemos lo que es la multiplicación, que significa que la multiplicación es una operación aritmética que consiste en determinar una cantidad llamada producto a partir de sumar tantas veces la cantidad llamada multiplicando. Como veces indica otra cantidad llamada multiplicador. Yo llamo a esta operación la operación abreviada de la adición. Entonces, en vez de estar sumando el mismo número, entonces ¿qué hacemos? Lo multiplicamos. La cantidad de veces que te está sumando. Es la propiedad abreviada de la adición. Tenemos aquí el multiplicando con el multiplicador, que también se llama factores. ¿Ya? Para que quede claro eso, factores llama a la operación de la multiplicación. Y el resultado se llamaría producto. Pues el producto es el resultado de la multiplicación. Entonces si tuviera 5 más 5 más 5, pues no lo sumes. No te das cuenta que el 5 se suman 3 veces lo mismo, ¿no? Entonces sería simplemente 5 por 3. Y esto me daría pues 15. Es entonces la operación de la multiplicación. Estos se llaman factores y él se llamaría producto. También nos invita a las propiedades que son muy parecidas a las propiedades de la adición, porque la multiplicación con la adición tiene mucho que ver, ¿ya? Primera propiedad es la de clausura, igual que la adición, que quiere decir que tienes un número A y un número B que pertenecen a n, pues su producto también va a pertenecer a n. Por ejemplo, tienes 2 por 4, esto me sale 8. Mira, ve, estos dos son naturales, entonces su producto también te va a dar otro número natural. La propiedad conmutativa también es muy parecida a lo que es la adición. El orden de los factores no altera el producto. Conmutativa significa cambiar de lugar, conmutar. Tienes, por ejemplo, vamos a poner acá 9 por 7 es lo mismo que 7 por 9. No hay ningún problema. 9 por 7 es 63, es lo mismo que 7 por 9, 63. No hay ningún problema al cambiar el orden de los factores. Propiedad asociativa, también muy parecida a la de la adición. Si tú tienes tres números, los vamos a asociar de diferente manera, igual te sale el producto. Si tengo, por ejemplo, 2 por 4 y por 3, entonces yo voy a asociar estos dos. Si es paréntesis, resolvemos eso primero. 2 por 4 es 8 y 8 por 3 me da pues 24. Esto lo voy a asociar ahora de diferente manera. Pongo acá 2 por 4 por 3. Ahora voy a asociar estos dos. El 2 de acá baja normal y 4 por 3 es 12. Y 2 por 12 pues también me da 24. No hay ningún problema al momento de asociar. La cosa es que te va a salir el mismo producto, sea la multiplicación que sea.
También tenemos la propiedad distributiva. Esto distribuye, lógicamente, un número va a entrar al paréntesis cuando hay una suma o también una resta y puedes tú distribuir y va a afectar en producto cada uno de ellos. Mira, si tuviera por ejemplo el 3 que va a distribuirse con el 5 más 2, pues esto entra y distribuye a cada uno de ellos en multiplicación, lógicamente. 5 por 3 pues me da 15, más 3 por 2 pues me da 6, y esto me daría ¿cuánto? Pues simplemente 21. Y comprobemos, 5 más 2 es 7 y 7 por 3 también me da 21. Esto lo comprobamos con números, que es mucho más sencillo, pero te recomiendo que también lo veas conveniente cuando hagamos con letras, porque también cuando hay letras también podemos aplicar la propiedad distributiva, sea de adición o también sea de sustracción. El elemento neutro también es una propiedad muy importante de la multiplicación. También está en la adición, pero la diferencia es que en la adición el elemento neutro es el 0. Porque todo número sumado a 0 sigue siendo el mismo número. Aquí el elemento neutro va a ser el 1. Aquí está. ¿Por qué? Pues porque todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Tienes, por ejemplo, 3452. Lo vas a multiplicar por 1. Pues esto sigue siendo 3452. Se llama neutro porque no pasa nada. Si multiplicas no altera en nada el número. Igual que el 0 en la adición, aquí sería el número 1, elemento neutro de la multiplicación. En la multiplicación también tenemos unos números que a veces no le llamamos la atención, no le tomamos importancia, pero son muy importantes porque puede trascender en una operación matemática. Estos se llaman los productos parciales, los cuales yo lo llamo los pepes. ¿Quiénes son? Al multiplicar un número por otro de más de 2 cifras, se generan los productos parciales, los pepes, que son el producto del número por las cifras del otro. Por ejemplo, si yo tuviera, vamos a poner aquí, 353, lo voy a multiplicar, por ejemplo, con 21. ¿Qué haces tú normalmente? Pues lo siguiente, 1 por 3 es 3, 1 por 5 es 5 y 1 por 3 es 3. Acá sería con el 2, 2 por 3 6, 2 por 5 10, llevo 1 y 3 por 2 6 y 1 7. Dejando un espacio, claro, eso nos enseña desde primaria. Entonces esto aquí sería 3, acá sería 11, llevo 1, que esto es 4 y acá sería 7. Este número que es 7413, pues es el producto final. Es el resultado final de esa multiplicación de 353 por 21. Pero estos dos señores son productos parciales. ¿De dónde proviene el 353? Pues de la primera cifra del 21 por 353. ¿Y de dónde sale el 706? Pues de la segunda cifra del 21, en este caso el 2, por ¿cuánto? 353. Estos dos se llaman los pepes, los productos parciales, aquellos productos que nos van a ayudar, sumándolos, a llegar al producto final. Entonces no hay que meterle mucha atención, no hay que descuidarlos, porque nos permiten hacer mucho más rápido las operaciones en los ejercicios aplicativos. Ahora también tenemos a la división, que es otra operación fundamental en el conjunto de los números naturales. ¿Qué quiere decir esto? La división es una operación, mira, inversa. ¿Inversa a quién? Pues inversa a la multiplicación, que consiste en determinar cuántas veces una cantidad llamada dividendo contiene a otra llamada divisor. A la cantidad de veces que contiene uno al otro se llama cociente. El cociente es el resultado de la división. Entonces esta es la forma general de una división. Dividendo entre divisor pues te da un cociente, que por propiedad también fundamental de la división, el divisor por el cociente te debe dar el dividendo. Mira el ejemplo. Si yo tuviera un 14 entre 7, pues todo el mundo sabe que esto es 2. Entonces este es el dividendo, este es el divisor y este es mi cociente. Entonces, por propiedad fundamental de la división, el divisor por el cociente me tiene que dar el dividendo. Comprobemos. Divisor 7, cociente 2, dividendo 14. 7 por 2 es 14, pues claro. Entonces ahí comprobamos que la división también tiene su forma y tiene su propiedad fundamental. Eso nunca hay que olvidarnos, por favor. Lamentablemente aquí en la división no podemos aplicar la propiedad de clausura, así como tenemos la multiplicación y la adición. ¿Te acuerdas que la clausura teníamos cuando tengo yo dos números naturales y los sumo, pues me va a dar un número natural? Cuando tengo dos números naturales y los multiplico, pues me da un número natural. Pero en este caso la división no se cumple. No siempre al dividir dos naturales me va a dar un número natural. A veces sale un número decimal que pertenece a otro conjunto de naturales. Entonces ahí nos obliga, entre comillas, a tener un nuevo término en la división, llamado resto o también llamado residuo. Esto de aquí también es un elemento importante de la división porque a veces no se va a cumplir la propiedad de clausura como te acabo de decir. Entonces esto nos lleva a dos tipos de división. La división entera exacta, donde el residuo va a valer 0 obligatoriamente, como la división que hicimos en ese momento. Te digo otra. Si tengo por ejemplo un 25 entre 5, por ejemplo. Pues esto sería ¿cuánto? Pues 5. El residuo es 0. Si tú lo divides de forma tradicional, 25 entre 5, pues 5 por 5 es 25 y acá sería 0. Este 0 se llamaría residuo.
porque en este caso tengo yo una división entera. Sin embargo, tengo ahora una división entera inexacta, donde el residuo es diferente de 0. Entonces tengo aquí primer tipo de residuo, el residuo por defecto. Mira la forma, dividendo entre divisor me da un cociente y también me da un residuo que sí existe. Aquí, para encontrar el dividendo, va a tener esta forma. Igual que hace un momento, que es divisor por cociente, pero le sumamos el residuo. Esto se llama residuo por defecto. ¿Está bien? Donde este residuo debe también cumplir esta forma. El residuo debe ser mayor que 0, pero menor que el divisor. ¿Ya? Entonces, si tengo yo un residuo por defecto, también voy a tener yo un cociente por defecto. Mira el ejemplo. Si tengo 27 entre 4, vamos a dividirlo. Esto de manera habitual, pues sería un 6, ¿cierto? Un 6. 6 por 4 es 24. ¿Cuánto me falta para hacer 27? Pues 3. Este señor vendría a ser mi residuo por defecto. Esa es la división que siempre hacemos, la división habitual por todos. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Pues tenemos que darle la forma. El dividendo, que es 27, ¿a quién va a ser igual? Divisor, que en este caso es 4, por cociente, que en este caso es 6, más 3, que es mi residuo por defecto, el residuo normal que todo el mundo conoce. Y lógicamente 6 por 4 más 3, pues me da 27, comprobado entonces. La idea es que nosotros podamos identificar qué tipo de residuo tenemos en las divisiones enteras inexactas. Esto es lo normal, esto es lo que todo el mundo hace, pero date cuenta de algo. Nosotros, ¿qué hemos hecho acá? El 6 por 4 me da 24. Claro, yo no debo de pasarme, no debo de irme mucho más allá, no debo de pasarme del dividendo. Es por eso que se llama residuo por defecto, residuo normal que nosotros conocemos. ¿Está bien? La división que nosotros siempre hacemos en la primaria es esta, porque sale un residuo. Pero como ahora estamos en un nivel más elevado, también tenemos otro tipo de residuo, pues el siguiente. Tenemos el residuo por exceso. Aquí, ¿qué significa exceso? Que te has pasado ¿de quién? Pues del dividendo. Mira el ejemplo. Tengo yo 27, la misma división, entre 4. Hasta rato dijimos que era 6, claro, porque es la habitual división que hacemos. Pero en este caso yo me voy a pasar. Pero, profe, ¿cuánto se va a pasar? Se va a pasar lo mínimo. En este caso no sería 6, porque 6 es el límite para nuestra división habitual. Pero en este caso me voy a pasar un número más. En este caso va a ser 7. 7 por 4 es 28, me pasé 1. Este 1 vendría a ser ¿quién? Pues mi residuo por exceso, porque me he pasado. Pero, profe, puede ser cualquier número, puedo dividir, puedo ponerlo 8, 9, no puede ser. Debe ser el exceso mínimo que te has pasado. En este caso solamente puede ser el 7, nada más. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo aplicamos de esta forma? Porque te das cuenta que tenemos lo mismo que hace un momento, pero tengo menos el residuo por exceso. Mira, entonces, dividendo 27. Divisor, tenemos el divisor que es 4. El cociente que es 7, menos el residuo por exceso que es 1. Y 4 por 7 menos 1, pues lógicamente me da 27. Entonces está verificado. La idea es que vean la diferencia entre ambos tipos de residuos. El residuo anterior es el normal que todo el mundo conoce, pero aquí tengo un residuo más, el residuo por exceso, que hace que me pase del dividendo, pero que me pase lo mínimo, no me puede pasar mucho. En este caso solamente sería el número 7. Mira el siguiente ejemplo. Tendría yo 55, que es mi dividendo, entre 7, vamos a ponerle que es mi divisor. Esto voy a hacerlo por exceso. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería? Pues 8. 8 por 7 es 56. Me pasé. Profe, si le pongo 9, pues te pasaste demasiado. Tienen que pasarte lo mínimo. En este caso solamente puede ser el 8. 8 por 7 es 56, me pasé 1. Este 1 vendría a ser mi residuo por exceso. Comprobando, pues dividendo 55 es igual a quién? Pues a mi divisor, que es 7, por mi cociente, que es 8, menos mi residuo por exceso, que es 1. Entonces comprobamos también una vez más que acá conocemos otro tipo de residuo muy importante para la división. Ahora, ¿qué relación hay entre los dos residuos? Pues mira, el residuo normal, el residuo por defecto, que es R, que todo el mundo conoce, si yo lo sumo con su residuo por exceso, siempre me va a dar el divisor. Esto, lógicamente, en una misma división con los mismos términos. Mira, a ver, si tengo, por ejemplo, 34, vamos a ponerle entre 8. Ya está. ¿Ya? Vamos a hacerlo primero por defecto. La división normal que hacemos. Esto sería, pues, simplemente 4. 4 por 8 es 32. ¿Cuánto me falta? Pues 2. Este señor es mi residuo por defecto. Los mismos términos, 34 entre 8. Pues tenemos ahora que voy a hacerlo por exceso. En este caso sería 5. 5 por 8 es 40. ¿Cuánto me falta? Pues me falta simplemente 6. Este señor es mi residuo por exceso. Entonces, si yo sumo mi residuo por defecto, que es 2, más mi residuo por exceso, que es 6, pues mira, me da 8. Y efectivamente 8 es el divisor de ambas divisiones que acabo de hacer. Entonces, una propiedad muy importante en ambos tipos de residuos.
Otra cosa importante de este tipo de divisiones es lo siguiente. Si yo tengo mi cociente por exceso, lógicamente el cociente por exceso va a estar donde está el residuo por exceso. Aquí va a ser igual a mi cociente por defecto más 1. Mira, ve, acá está mi residuo por exceso. Entonces él es mi cociente por exceso. Y este cociente por exceso va a ser igual a ¿quién? A mi cociente por defecto más 1. Aquí está mi residuo por defecto. Entonces aquí está mi cociente por defecto. Y efectivamente, si yo le sumo 1 al 4, pues me va a dar 5. Es una propiedad también importante si relacionamos los cocientes de ambas divisiones. Bueno muchachos, así llegamos al final de este tema del conjunto de los números naturales en esta full sesión en mi canal de YouTube. Aquí arriba te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir y encontrar más novedades de los cursos de matemática y física. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.